Imagina despertar en una habitación oscura. Tus manos están atadas, escuchas pasos acercándose, sientes el frío del metal contra tu rostro y entonces la oscuridad eterna, no por la muerte, sino por algo mucho peor. Esta no es una película de terror. Esto le sucedió realmente a uno de los hombres más poderosos del mundo conocido, un emperador que gobernó el Imperio Bizantino, heredero directo de Roma, comandante de ejércitos, adorado como representante de Dios en la tierra. Su nombre era Romano IV Diógenes. Y lo que le hicieron no fue solo un acto de crueldad, fue una ejecución política disfrazada de misericordia. Porque en Bizancio, arrancar los ojos de un emperador era considerado un acto de piedad. Hoy vas a descubrir una de las historias más perturbadoras de la historia medieval. Una historia de traición, ambición y un castigo tan brutal que cambió el destino de un imperio entero. Bienvenido al Reino Oscuro. El año es 1071 después de Cristo. El Imperio Bizantino, ese coloso que había sobrevivido a la caída de Roma, atraviesa uno de sus momentos más peligrosos. No por enemigos externos, aunque los turcos selyúcidas presionan cada vez más sus fronteras orientales. No, el verdadero peligro viene de adentro. Constantinopla, la ciudad más grande de la cristiandad, hierve en intrigas. En los salones del gran palacio, donde el mármol brilla bajo las lámparas de oro y los mosaicos representan a Cristo Pantocrátor observándolo todo, se gestan conspiraciones que podrían hacer temblar imperios. La emperatriz Eudocia Macrembolitisa acaba de perder a su esposo, el emperador Constantino X. Ha quedado viuda con varios hijos pequeños. El mayor, Miguel, tiene apenas 15 años, demasiado joven para gobernar un imperio al borde del colapso. Los cortesanos la observan como buitres, algunos con deseo, otros con ambición, todos calculando sus movimientos, porque en Bizancio el poder no se hereda automáticamente, se arranca con uñas y dientes. Eudocia sabe que necesita un protector. Un hombre fuerte, un general capaz de defender las fronteras mientras su hijo crece. Pero hay un problema. Antes de morir, su esposo le hizo jurar solemnemente que nunca volvería a casarse, que protegería el trono para sus hijos legítimos. Un juramento sagrado, pronunciado ante Dios y los hombres, registrado en documentos imperiales. Pero el imperio se desmorona. Los turcos selyúcidas, esos guerreros nómadas que han barrido con todo a su paso desde las estepas de Asia Central, ahora devoran territorio bizantino como un incendio. Cada semana llegan noticias de nuevas ciudades saqueadas, de poblaciones enteras masacradas o esclavizadas. Los generales le presentan un ultimátum a Eudocia. Casa con un militar competente o prepárate para ver cómo Constantinopla cae como cayó Roma 6 siglos atrás. La emperatriz cede, rompe su juramento y elige a Romano Diógenes, un general de origen capadocio, un hombre de la frontera, curtido en batallas contra los turcos, alto, fuerte, con cicatrices que testimonian años de combate. Un guerrero, no un cortesano. Se casan en enero de 1071. Romano se convierte en emperador. Romano IV Diógenes, corregente junto al joven Miguel VII, el hijo de Eudocia. Desde el primer día, Romano sabe que no es querido. La aristocracia de Constantinopla lo ve como un advenedizo, un militar de provincias que se ha casado para llegar al trono. Los cortesanos, acostumbrados a generaciones de emperadores nacidos en la púrpura, murmuran en los pasillos. Pero Romano no tiene tiempo para política de palacio. El imperio se está muriendo y él lo sabe. Necesita actuar rápido. Necesita una victoria militar contundente que restaure el prestigio bizantino y detenga el avance turco. Organiza una campaña.
la más grande en décadas. Convoca a los temas, los distritos militares del imperio, recluta mercenarios, normandos del sur de Italia, francos, incluso algunos turcos pechenegos. Reúne un ejército de entre 40 y 70 mil hombres, dependiendo de las fuentes. Es una apuesta gigantesca. Si gana, salvará el imperio y consolidará su posición como emperador legítimo. Si pierde, mejor ni pensarlo. Mientras Romano prepara su campaña, en las sombras del palacio imperial, otro hombre observa y espera. Su nombre es Juan Ducas, y él será el artífice de la tragedia que está por venir. Juan Ducas pertenece a una de las familias más poderosas de Bizancio. Su hermano fue emperador, él mismo ha sido César, el segundo título más alto después del emperador. Es un maestro de la intriga política, un hombre que entiende que en Constantinopla el veneno y la traición son armas tan efectivas como las espadas. Juan Ducas desprecia a Romano. Lo ve como un usurpador que ha robado el trono que debería pertenecer a la familia Ducas. Peor aún, Romano ha cometido el error de apartar a Juan del círculo de poder, relegándolo a un papel ceremonial sin influencia real. Grave error. Nunca se debe humillar a un Ducas sin matarlo primero. Juan comienza a tejer su red, habla con generales descontentos, soborna a oficiales, planta semillas de duda sobre Romano, susurra que el emperador es un incompetente que llevará al ejército al desastre y espera su oportunidad. Agosto de 1071. Romano marcha hacia el este con su ejército. Su objetivo es la ciudad de Manzikert, una fortaleza armenia cerca del lago Van, en lo que hoy es el este de Turquía. Los turcos selyúcidas la han capturado y Romano quiere recuperarla. El ejército bizantino avanza lentamente a través de Anatolia. El calor es sofocante. Los soldados marchan bajo un sol despiadado, levantando nubes de polvo que se ven a kilómetros de distancia. Romano cabalga al frente, inspeccionando las columnas, hablando con los comandantes. No sabe que está marchando hacia su destrucción. El sultán selyúcida, Alp Arslan, inicialmente no busca batalla. Está más interesado en atacar el califato fatimí en Egipto, pero cuando recibe noticias de que el emperador bizantino en persona avanza con un gran ejército, cambia de planes. Es una oportunidad demasiado buena. Si captura o mata al emperador, Bizancio quedará decapitado, indefenso. Alp Arslan reúne a sus jinetes. Los turcos selyúcidas son maestros de la guerra montada, arqueros a caballo capaces de disparar mientras galopan a toda velocidad. Guerreros que han conquistado medio continente con esa combinación mortal de movilidad y poder de fuego. Viernes 26 de agosto de 1071. Las dos fuerzas se encuentran cerca de Manzikert. El ejército bizantino acampa. Romano ordena reconocimientos. Los exploradores regresan con noticias inquietantes. Hay turcos por todas partes. Miles de jinetes rodean la posición bizantina. Romano convoca un consejo de guerra. Los generales discuten. Algunos proponen esperar refuerzos. Otros sugieren retirarse a una posición más defendible. Romano escucha, pero su decisión ya está tomada. Atacará. Ha venido hasta aquí para enfrentar a los turcos y eso es exactamente lo que hará. Lo que Romano no sabe es que varios de sus comandantes ya han sido comprados por Juan Ducas, oficiales que le juran lealtad mientras secretamente planean traicionarlo en el momento crucial. Entre ellos está Andrónico Ducas, sobrino de Juan. Comanda la retaguardia del ejército, una posición crítica. Romano confía en él porque es familia del César. Otro grave error. Amanece el viernes. Ambos ejércitos se forman. Los bizantinos organizan sus líneas tradicionales. Infantería pesada en el centro, caballería en los flancos. Los mercenarios normandos, con sus largas lanzas y armaduras de anillos, ocupan posiciones de honor. Los varangios,
La guardia imperial de guerreros escandinavos rodean al emperador con sus hachas de 2 manos. Romano viste su armadura ceremonial, oro y púrpura, los colores imperiales. Quiere que todos, amigos y enemigos, sepan quién lidera este ejército. Frente a ellos, los turcos forman una masa fluida de jinetes, no líneas rígidas como los bizantinos, sino formaciones flexibles que se mueven como cardúmenes de peces. Banderas verdes del Islam ondean al viento. El redoble de tambores de guerra retumba en la llanura. Alparslan, montado en su caballo, viste de blanco, el color del luto. Si muere hoy, ya está preparado para ser enterrado. Un gesto calculado para intimidar a sus enemigos y envalentonar a sus hombres. La batalla comienza. Los bizantinos avanzan. La infantería pesada marcha en formación cerrada, escudos entrelazados, lanzas apuntando hacia adelante. Los normandos cargan en los flancos. Por un momento parece que funcionará. Pero los turcos no pelean como los europeos. No chocan escudo contra escudo, no buscan el enfrentamiento frontal. Se mueven. Los arqueros montados turcos cabalgan en círculos alrededor de las formaciones bizantinas. Disparan nubes de flechas. Algunas rebotan en las armaduras, pero otras encuentran carne, cuellos desprotegidos, rostros, espacios entre las placas de metal. Cuando los bizantinos cargan, los turcos se retiran, galopen fuera de alcance, luego regresan disparando más flechas. Es una táctica milenaria de las estepas: agotar al enemigo, hacerlo perseguir fantasmas mientras las flechas lo sangran lentamente. Romano ve lo que está pasando. Ordena a sus comandantes mantener la formación, no perseguir, pero la frustración crece entre sus hombres. Están siendo acribillados sin poder contraatacar efectivamente. Las horas pasan. El sol del mediodía golpea como un martillo. Los soldados bizantinos, con sus pesadas armaduras, comienzan a sufrir por el calor. La sed se vuelve tortura. Algunos hombres colapsan por insolación dentro de sus corazas de metal. A media tarde, Romano toma una decisión fatal. Ordena un ataque general. Toda la línea bizantina debe avanzar y romper el círculo turco. Es un movimiento desesperado, pero también lógico desde su perspectiva. Si pueden forzar un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, las armaduras pesadas y el entrenamiento superior de la infantería bizantina prevalecerán. El ejército avanza. Miles de hombres marchan hacia adelante en una masa compacta. Los turcos retroceden, siguen disparando, pero ceden terreno. Romano cabalga junto a sus guardias varangios, gritando órdenes, animando a sus tropas. Por un momento glorioso, parece que está funcionando. Los turcos se dispersan, algunas unidades selyúcidas comienzan a retirarse en desorden. Pero es una trampa. Alp Arslan ha estado esperando este momento. Ha atraído al ejército bizantino lejos de su campamento, lejos de cualquier punto de apoyo. Ahora los tiene donde los quiere. Da la orden. Las trompetas suenan. Los turcos que huían se reagrupan con precisión militar. Miles de jinetes más emergen de detrás de las colinas. Los bizantinos han sido rodeados. El pánico se propaga. Algunos soldados bizantinos intentan retroceder. Otros intentan mantener la formación. La línea de batalla se fragmenta en docenas de combates desesperados. Es entonces cuando ocurre la traición. Andrónico Ducas, comandante de la retaguardia, ve el desastre desarrollándose y toma su decisión. Da media vuelta, ordena a todas las tropas bajo su mando retirarse del campo de batalla. Miles de soldados abandonan a Romano. La retaguardia entera desaparece, dejando al resto del ejército expuesto y vulnerable. Algunos historiadores sugieren que Andrónico creyó genuinamente que la batalla estaba perdida y que retirarse era lo sensato. Otros están seguros de que fue una traición planificada, coordinada por Juan Ducas desde Constantinopla.
La verdad probablemente está en el medio. Andrónico vio una oportunidad de deshacerse de Romano y la tomó. En Bizancio, la traición era solo política por otros medios. Sin la retaguardia, el ejército bizantino colapsa. Los turcos atacan desde todos los ángulos. Los arqueros montados desatan lluvia tras lluvia de flechas. La infantería bizantina, agotada, sobrecalentada, desmoralizada, comienza a romperse. Los mercenarios normandos pelean hasta el final. Forman un círculo defensivo, lanzas hacia afuera, y venden cara su vida. Los turcos los rodean y los masacran hasta el último hombre. Los varangios, la guardia imperial, se mantienen alrededor de Romano. Estos guerreros escandinavos han jurado proteger al emperador con sus vidas y cumplen su juramento. Romano pelea como un león herido, blande su espada, derriba enemigos. Su armadura ceremonial está abollada y salpicada de sangre. Un proyectil le atraviesa el brazo. Sigue peleando, pero son demasiados. Los varangios caen uno por uno. Hachas que han defendido emperadores durante generaciones quedan tiradas en el polvo, sus dueños muertos a su alrededor. Un jinete turco golpea a Romano en la cabeza. El emperador cae de su caballo, aturdido, herido, rodeado de cadáveres de hombres que murieron por él. Los turcos se abalanzan, manos lo agarran, le arrancan el casco, le quitan la espada. Romano Diógenes, emperador de Bizancio, heredero de César y Augusto, es capturado. Alp Arslan no puede creer su suerte. Ha capturado al emperador bizantino. Es un triunfo sin precedentes. Ningún líder musulmán había logrado algo así jamás. Traen a Romano ante el sultán. El emperador está herido, sucio, derrotado, pero mantiene la cabeza alta. Incluso en la derrota es un emperador. Según las crónicas, Alp Arslan lo trata con respeto. Le ofrece agua, le permite sentarse, le hace una pregunta. ¿Qué me habrías hecho si yo hubiera sido tu prisionero? Romano responde con honestidad brutal. Lo peor que pudieras imaginar. Alp Arslan sonríe. Entonces haré lo contrario. Te trataré con honor. Y cumple su palabra. Durante una semana, Romano es huésped del sultán. Comen juntos, discuten religión y filosofía. Alp Arslan incluso coloca su pie sobre el cuello de Romano en un gesto simbólico de dominación, pero lo hace sin crueldad, como un ritual. Finalmente, llegan a un acuerdo. Romano pagará un rescate enorme, 1,5 millones de nomismata de oro, la moneda bizantina. También entregará varias fortalezas fronterizas y firmará un tratado de paz de 50 años. A cambio, Alp Arslan lo liberará. Romano regresa a territorio bizantino en septiembre de 1071, apenas 2 semanas después de su captura. Llega a la ciudad de Doclea, cerca de la frontera. Espera reunir nuevas tropas, regresar a Constantinopla, reclamar su trono. Pero en la capital, Juan Ducas ha estado ocupado. En cuanto llegaron noticias de la derrota en Manzikert, Juan actuó. Declaró que Romano había muerto en batalla. Coronó al joven Miguel VII como único emperador. Se nombró a sí mismo regente con poder absoluto. En cuestión de días, consolidó su golpe de estado. Cuando llegan noticias de que Romano está vivo y libre, Juan Ducas enfrenta un problema. Técnicamente, Romano sigue siendo emperador legítimo. Parte del ejército todavía le es leal. Si logra llegar a Constantinopla, podría recuperar el trono. Juan necesita actuar rápido y cruel. Envía mensajeros a Romano, le ofrecen un trato. Abdica pacíficamente, retírate a un monasterio, vive el resto de tus días en paz. Rechaza la oferta y sufrirás las consecuencias. Romano, ingenuo hasta el final, confía en que puede negociar. Después de todo, es el emperador ungido. Ha sido traicionado, sí, pero aún tiene derechos legítimos. Se equivoca. Juan Ducas envía tropas, no para negociar, para capturar. Romano intenta huir,
pero está agotado, herido, sin recursos. Lo atrapan en la región de Cilicia, lo arrastran como a un criminal común, le quitan sus ropas imperiales, lo visten con harapos, lo llevan a la isla de Proti, una roca desolada en el mar de Mármara. Allí los hombres de Juan esperan con instrucciones muy específicas. Van a cegarlo. En Bizancio, cegar a un rival político era una práctica común. La lógica era retorcida pero clara. La ley bizantina establecía que nadie con defectos físicos podía ser emperador. Un hombre ciego no podía gobernar. Por lo tanto, arrancarle los ojos a alguien era una forma de neutralizarlo políticamente sin matarlo. Técnicamente era misericordioso, más piadoso que la ejecución, pero la realidad era infinitamente más horrible. Es junio de 1072. Han pasado 9 meses desde Manzikert. Romano está encadenado en una celda húmeda en Proti. Sabe lo que viene. Los rumores han circulado. Los guardias lo miran con una mezcla de pena y disgusto. Llega el día. Los verdugos entran. No son soldados profesionales, son carniceros, hombres acostumbrados a matar animales, no emperadores. Pero los ojos son ojos. El procedimiento es el mismo. Tiran a Romano al suelo. Lo sostienen. Él pelea, grita, ruega, pero son demasiado fuertes. Uno de los hombres toma un hierro al rojo vivo. No van a sacarle los ojos quirúrgicamente, van a quemarlos, a destruirlos con calor, hasta que ya no sean más que masa derretida en las cuencas. Romano siente el calor acercándose a su rostro, huele su propia carne quemándose. El dolor es indescriptible, un sufrimiento que va más allá de las palabras, más allá de la comprensión humana. Grita hasta que su voz se rompe, se desmaya, lo despiertan arrojándole agua fría y continúan. Cuando terminan, Romano IV Diógenes, emperador de Bizancio, está ciego, para siempre. Pero la tortura no termina ahí. Los verdugos son incompetentes, o quizás deliberadamente crueles. La ceguera debía realizarse con cierta técnica para evitar infecciones. Debían cauterizar adecuadamente, limpiar las heridas. No lo hicieron. Las cuencas oculares de Romano se infectan. En la Edad Media, una infección así es una sentencia de muerte lenta. No hay antibióticos, no hay analgésicos efectivos. Solo dolor constante, punzante, que nunca cesa. Romano permanece en Proti durante semanas. Sufre en la oscuridad que ahora es permanente. Las infecciones se propagan. Fiebre, delirio. Su cuerpo se está muriendo por partes. Finalmente, en una muestra de piedad, Juan Ducas permite que Romano sea trasladado al monasterio de Prodromos, en una isla del mar de Mármara. Allí puede morir con algo de dignidad, o al menos eso es lo que dicen oficialmente. Romano Diógenes muere el 11 de agosto de 1072. Tiene apenas 40 años, un año exacto después de su derrota en Manzikert. Su muerte es registrada vagamente en las crónicas. Un emperador caído, un capítulo cerrado. Juan Ducas y la familia Ducas controlan Bizancio. El joven Miguel VII es emperador solo de nombre. El verdadero poder está en manos de los que traicionaron a Romano. La ironía es amarga y profunda. Romano murió intentando salvar el imperio bizantino, y su muerte selló su destino. La derrota en Manzikert no fue apocalíptica por sí misma. Sí, fue una derrota terrible. Sí, se perdió un ejército, pero los imperios se recuperan de derrotas militares. Bizancio lo había hecho antes. Lo que destruyó al imperio fue lo que vino después: la guerra civil, la traición, el caos político desatado por el asesinato de Romano. Durante los siguientes años, Bizancio se desgarra en luchas internas, generales se rebelan, provincias se separan, la administración colapsa. Los turcos, selyúcidas, sin enfrentar resistencia organizada, simplemente caminan dentro de Anatolia.
En 2 décadas, casi toda Anatolia, el corazón del Imperio bizantino, su principal fuente de soldados y recursos, está bajo control turco. La herida es tan profunda que nunca sanará completamente. Los historiadores debaten hasta hoy. Manzikert fue el principio del fin, o fue la traición a Romano lo que realmente condenó a Bizancio. Probablemente ambas. Pero una cosa es clara. Al arrancarle los ojos a Romano Diógenes, Juan Ducas no solo cegó a un hombre, cegó a un imperio. Pero hay algo más oscuro aún en esta historia, algo que revela la naturaleza de Bizancio más claramente que cualquier batalla o tratado. La ceguera como castigo político no era excepcional. Era normal. A lo largo de la historia bizantina, docenas, quizás cientos, de personas fueron cegadas por razones políticas. Emperadores destronados, príncipes que amenazaban la sucesión, generales demasiado populares, incluso mujeres de la familia imperial que sabían demasiado. La emperatriz Irene cegó a su propio hijo, el emperador Constantino VI, para mantener el poder. Le arrancó los ojos en la misma habitación donde había nacido, la cámara púrpura del gran palacio. Constantino murió poco después por las infecciones. El emperador Romano III fue probablemente cegado antes de ser asesinado por su esposa, la futura emperatriz Zoe. Miguel V fue cegado tras ser derrocado. La lista continúa. ¿Por qué? Porque Bizancio había desarrollado una cultura política donde la mutilación era preferible al asesinato. Matar a un emperador era regicidio, un pecado gravísimo. Pero cegarlo, eso era técnicamente misericordioso. Lo dejabas vivir, solo le quitabas el poder. Era hipocresía institucionalizada, crueldad disfrazada de piedad, y Romano Diógenes no fue ni siquiera el ejemplo más extremo. Considera a Andrónicos I Comneno, emperador a finales del siglo XII. Cuando fue derrocado, no solo lo cegaron. Primero le cortaron una mano, luego le sacaron los dientes con martillos, le arrancaron el cabello, le quemaron los ojos con hierros al rojo vivo, y finalmente lo pasearon por las calles de Constantinopla montado en un camello mientras la multitud le arrojaba excrementos y piedras. Murió linchado por la turba, pero solo después de días de tortura pública. O Miguel I Rangabé, emperador en el siglo IX, fue derrocado, castrado, cegado y enviado a un monasterio. Sobrevivió, vivió décadas como monje ciego. Un recordatorio permanente de que en Bizancio, perder el poder era peor que la muerte. Estas historias revelan algo fundamental sobre el imperio bizantino. Por fuera, era el estado cristiano más civilizado del mundo medieval. La Nueva Roma, el guardián de la cultura clásica, el bastión del cristianismo oriental. Por dentro era una máquina de intrigas donde la crueldad se justificaba con teología y la tortura se administraba con burocracia eficiente. Volvamos a Romano por un momento, porque su historia no termina con su muerte. Décadas después, cuando Bizancio enfrenta nuevas crisis, algunos historiadores bizantinos comienzan a verlo de forma diferente. Reconocen que Romano intentó salvar el imperio, que fue traicionado, que su muerte fue injusta. Miguel Psellus, el gran historiador del siglo XI, escribe sobre Romano con cierta simpatía. Reconoce sus errores, pero también su coraje. Otros cronistas señalan que la traición de los ducas fue el verdadero crimen, pero es demasiado tarde. Romano está muerto, Anatolia está perdida, los turcos están en camino a conquistar Constantinopla. Tomará casi 4 siglos, pero llegará. En 1453, las murallas de Constantinopla finalmente caerán. El imperio bizantino morirá. Y en cierto sentido su muerte comenzó aquel día de junio de 1072, cuando le arrancaron los ojos a Romano Diógenes. Hay una última escena que vale la pena imaginar. Romano, en sus últimos días en el monasterio de Prodromos,
ciego, agonizante, las cuencas de sus ojos supurando infección, acostado en un catre duro, escuchando las oraciones de los monjes. ¿En qué pensaba? ¿En la batalla de Manzikert? ¿En el momento en que cayó de su caballo? ¿En la traición de Andrónico Ducas? ¿En las promesas de Alp Arslan, quien había mostrado más honor que sus propios súbditos bizantinos? O quizás pensaba en Eudocia, su esposa, la emperatriz que lo había elegido, y luego lo había abandonado cuando cayó en desgracia. Ella no movió un dedo para salvarlo. Se retiró a un convento, salvó a sus hijos y dejó que Romano enfrentara solo su destino. En sus últimas horas, ciego y moribundo, Romano Diógenes no era un emperador. Era solo un hombre que había intentado hacer lo correcto y había sido destruido por ello. Murió solo. Fue enterrado sin ceremonia. Durante siglos, nadie recordó su tumba. Esta historia nos enseña algo incómodo sobre la naturaleza humana y el poder. Romano Diógenes no era un santo. Cometió errores tácticos en Manzikert. Fue demasiado confiado, demasiado noble para una corte de serpientes. Pero tampoco era un monstruo. Era un soldado que se convirtió en emperador y trató de salvar su nación. Sus enemigos lo presentaron como un incompetente, un usurpador, un desastre, y durante siglos esa fue la narrativa aceptada. Pero cuando examinas los hechos, ves algo diferente. Ves a un hombre atrapado en una situación imposible, un imperio en decadencia, enemigos en las fronteras, traidores en la corte. Hizo lo mejor que pudo con las cartas que le dieron, y fue destruido no por sus enemigos externos, sino por los internos. Los turcos lo trataron con honor, sus propios súbditos le arrancaron los ojos. Esa es la verdadera oscuridad de esta historia. No la batalla, no la derrota militar, sino la crueldad calculada de hombres que se consideraban civilizados, que iban a misa cada domingo, que veneraban íconos de Cristo y que torturaban a otros seres humanos sin pestañear porque era política. Hoy, más de 900 años después, la historia de Romano Diógenes sigue siendo relevante. Nos recuerda que los imperios no caen solo por enemigos externos, caen por corrupción interna, por traiciones, por líderes que priorizan el poder personal sobre el bien común. Nos recuerda que la crueldad puede disfrazarse de misericordia, que las peores atrocidades a menudo se cometen con justificaciones legales y religiosas. Y nos recuerda que en la política, como en la historia, los perdedores son olvidados. Sus historias son reescritas por los vencedores, sus sufrimientos minimizados, sus intentos de hacer el bien ignorados. Romano Diógenes fue borrado de la memoria durante siglos. Solo ahora, cuando examinamos las crónicas con ojos críticos, comenzamos a ver su verdadera historia. No la de un incompetente o un usurpador, sino la de un hombre que intentó detener el desmoronamiento de un imperio y fue destruido por ello. Piensa en esto la próxima vez que escuches sobre política, traiciones o castigos misericordiosos. Piensa en un emperador que perdió sus ojos mientras estaba vivo, que sintió hierros al rojo vivo quemarle el rostro, que pasó sus últimos días en oscuridad permanente, agonizando por infecciones, y piensa en los hombres que ordenaron eso.